Bienvenidos. En el video tutorial de hoy te voy a demostrar cómo colocar la bobina o canilla en la caja de la bobina y cómo colocar el hilo o cómo enhebrar la caja de la bobina. Probar que la tensión que tiene la bobina es la adecuada. En videos anteriores te demostré cómo devanar la bobina o llenar la bobina correctamente. Vamos a comenzar extrayendo la caja de la bobina. Para eso le quité la piececita que cubre la parte de abajo, que esta piececita que va aquí, se la quité para que tú veas dónde está la bobina y cómo se quita. Para quitarla le vas a alar hacia afuera esta piececita. Te la voy a acercar, la voy a sacar y te la voy a acercar para que vea la piececita. Esta pieza que se mueve hacia atrás. La echa hacia atrás, la ala y la bobina sale. Ahora vamos a sacar la bobina o canilla. Esta es la bobina o canilla y esta es la caja de la bobina. Vamos ahora a enhebrar la caja de la bobina y a corroborar que tiene la tensión bien. Vuelvo a introducir la bobina o canilla dentro de la caja de la bobina. Cogemos el hilo, lo introducimos por esta ranura. Lo introducimos por esta ranura, lo movemos hacia arriba y lo alamos. Ya tenemos la caja de la bobina enhebrada. El hilo sale por este huequito. Para introducir de nuevo la caja de la bobina dentro del portabobina de la máquina o dentro donde va la caja de la bobina, vamos a observar este huequito que tiene la canilla. Ven que la canilla está dentro de la caja de la bobina, tiene este huequito y la caja de la bobina tiene esta piececita que va introducida dentro del portacaja de bobina. Vamos a introducirla. Le dije que el huequito este va introducido en esta que sobresale, en esta parte que sobresale de la máquina, la introducimos, el huequito de la bobina. Ahora lo empujamos hacia adentro y escucharon el ruidito. Si no hace ese ruidito, está mal colocado. Voy a volver a sacarla para que vean cómo compruebo que la tensión está bien. Tú alas este hilo. Si la tensión se resiste, si el hilo se resiste mucho a salir, lo vas a aflojar la tensión. ¿Y cómo la vas a aflojar? La vas a aflojar moviendo este tornillito. Mueves el tornillito hacia la izquierda para aflojarla y hacia la derecha para apretar la tensión. Voy a acercarle más el tornillito que ajusta la tensión de la caja de la bobina. Vamos a introducir otra vez la caja de la bobina en su sitio. Recuerden que este huequito va introducido en esta pieza que tiene el portacaja de bobina y este otro va introducido en la parte de arriba. Cuando tú lo empujas hacia adentro va a hacer este ruidito. Si no hace ese ruidito, la bobina tienes que volver a sacarla y ponerla. Volvemos otra vez, la empujamos hacia adentro y escucharon el ruidito. Tenemos nuestra caja de bobina colocada en su sitio. Tenemos la canilla o bobina dentro de la caja de la bobina y la caja de la bobina está enhebrada. Aquí está el hilo
que nos dice si la tensión está ajustada más o menos. O sea, si la quieres más, pues aprieta el tornillito que te le enseñé. Si la quieres menos aflojada, la tensión lo aprietas menos o lo mueves hacia la izquierda. Hacia la derecha va más apretado, hacia la izquierda va más suelto el hilo. Te doy las gracias por ver el video. Gracias por suscribirte a mi canal. Te deseo que tengas unas felices Pascuas de Resurrección. Hasta el próximo video.